Oh Señor, despierta en nuestras vidas ese deseo ardiente de buscarte. Despierta en nosotros, Señor, el poder, Señor, saber que somos hijos de Dios, que pertenecemos al pueblo de Dios, que tenemos el privilegio de oír su palabra. Usted tiene el privilegio de oír su palabra, hermano, en esta tarde. No endurezca su corazón. Sea sensible a la voz de Dios. Dígale: Señor, cada día que yo vivo quiero usarlo para ti. Quiero tomar, Señor, todo para ti, Dios. Dele gracias porque está aquí, hermano. Dele gracias porque está aquí en este lugar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a continuar en este día y vamos a usar la palabra del Señor ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 11 y 12. Dios bendiga a nuestros jóvenes. Dios bendiga a cada matrimonio. Dios bendiga a cada familia. Vamos a estar atentos a oír la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y misericordioso. Bueno, dice así en el nombre del Señor. Leemos ahí en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, versículo 11 y 12. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya lo encontró, Romanos. Y dice esto en el nombre del Señor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tome su asiento, hermano, en nombre del Señor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. En esta tarde vamos a abrir nuestro corazón, hermano, y aquí la Escritura nos exhorta de una manera a que estemos despiertos. Yo pudiera ponerle el tema en esta tarde: hora de levantarnos. Hora de levantarnos. Paz de Cristo. ¿Cómo nos suena entonces a nosotros la palabra del Señor hablando a nuestras vidas en esta tarde? ¿Cómo nos suena a nosotros simplemente el meditar en esos dos versículos y mirar cómo el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para poner esta escritura y dejarla ahora para la iglesia como una urgencia? Aquí nosotros encontramos unas frases, hermano, que expresan la urgencia de que no se debe de pasar por alto. Aquí podemos mirar al apóstol Pablo expresando estas frases: ya es hora, ahora está más cerca nuestra salvación
La noche está avanzada y dice, se acerca el día. Son frases, hermano César, en las cuales nosotros debemos de tomar atención. Usted y yo podemos tomarlas como expresiones simplemente, pero no son expresiones simplemente, son palabras de alerta para los hijos de Dios, para los que aman al Señor Jesucristo. Amén. El tiempo, hermano, es limitado. Y la oportunidad que tenemos nosotros es breve. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de encerrar ahí en la Escritura para que la iglesia con urgencia atienda al mensaje del Señor. El tiempo es limitado y la oportunidad es breve. ¿Quién vive? El tiempo para escuchar, el tiempo para obedecer es ahora, hermano. Paz de Cristo. El tiempo para escuchar, para obedecer es ahora mismo. Así como el mensaje el apóstol Pablo lo transmitió en aquellos tiempos de la misma manera, con la misma urgencia, llega ahora a nuestras vidas, hermano. Es un mensaje que la iglesia debe de estar atento. La iglesia debe despertar. Es hora de levantarnos. Gloria a Dios. Amén. El día está más cerca que cuando creímos. Aquí hay algo que nosotros debemos de mirar en la urgencia que el apóstol Pablo está dando, hermano. Si en aquel tiempo era urgente el mensaje, ahora nosotros, hermano, que ya tenemos cerca de 2000 años, que ese mensaje fue. Y la urgencia que se da aquí, hermano, para la iglesia siempre va a estar hasta cuando el Señor Jesucristo regrese. Amén. Esa es la urgencia, siempre el mensaje. Mientras el Señor Jesucristo no venga, la iglesia debe de estar despierta, levantada. La iglesia debe de continuar adelante amando al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este mensaje que vemos aquí en el libro de Romanos, también el apóstol Pablo, hermano, lo enseña a los efesios. Ahí en el capítulo 5 de Efesios, usted puede mirar, hermano, la misma claridad de urgencia que el apóstol Pablo está dando para que la iglesia escuche. Acuérdese bien lo que dije: hora de levantarnos, hora de escuchar, hora de obedecer, hora de despertar en nuestra vida espiritual. En nuestra vida en la cual nosotros servimos al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oiga, entonces, ¿qué mensaje el apóstol Pablo está dando a la iglesia? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué condición se está viviendo en el pueblo del Señor para que la palabra de Dios con tanta urgencia nos exhorte diciendo: levántate de los muertos? ¿Qué es pues la urgencia, hermano, que Dios tiene para su iglesia? Es que Cristo viene por una iglesia, hermano.
¿Cuántos creen eso? Hermana Marta, Cristo viene por una iglesia, pero una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se guarda para el Señor. Por eso es la urgencia que el apóstol Pablo está dando a la iglesia diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Amén. Es importante, hermano Andy, notar que la palabra del Señor Jesucristo está hablando a su pueblo. Está hablando a los creyentes, aquellos creyentes que de una manera están dormidos en un sueño letargo, en un sueño de pereza espiritual. Amén. Está hablando entonces, hermana Elsie, a un tipo de creyentes, de cristianos que están dormidos en un sueño letargo, de esos sueños, hermano Andy, que llueve y ni siquiera siente, que truena y ni siquiera se da cuenta, que le hablan y usted está roncando, Un sueño letargo, un sueño, hermano, de una pereza espiritual. ¿Quién vive? Que al parecer, hermano, aquel creyente está viviendo una vida, al parecer, de actuar como que si no tuviera una vida espiritual. Esto es terrible, ¿eh? Al parecer, hablándole a alguien que tiene a Cristo, pero que está tan dormido y al parecer no tiene una vida espiritual. Paz de Cristo. No tiene una vida espiritual. Cuando el creyente, el Hijo de Dios, necesita tener una vida espiritual. Paz de Cristo. Debe haber vida en nuestro interior. No debemos de ignorar la palabra de Dios. No debemos nosotros, hermanos, de descuidar nuestra vida espiritual. Debemos de vivir como creyentes cristianos, hijos de Dios. No debemos de estar en una hamaca ahí, miren, meneándonos, sin saber lo que está pasando en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 34, ahí mismo el apóstol Pablo, hermano, dice: velar debidamente y no pequéis. Oiga, qué urgente entonces es para aquellos que tienen a Cristo, para aquellos que esperan al Señor Jesucristo. Aquellos que esperan al Señor Jesucristo, hermano, y aman al Señor, necesitan despertar de ese sueño letargo, de esa pereza espiritual, y deben de velar debidamente y no pequéis. Deben de estar alertas, deben de estar despiertos, deben de estar interesados en las cosas del Señor Jesucristo. Aquellos a quien se les exhorta la palabra del Señor diciendo: es hora de levantarte. Aquellos que les dice: despiértate tú que duermes. Es aquellos, hermano César, que de una manera desinteresada viven una vida espiritual. Aquellos que ni siquiera se preocupan por agradar a Dios, por aquellos que no están esperando la venida del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en la primera de Juan, el capítulo 3, creo el versículo 3,
Dice que aquellos que tienen esa esperanza, ¿cuál esperanza? En el regreso del Señor Jesucristo, se purifican como Él es limpio. Se preocupan, se interesan en su vida espiritual para el día de la venida del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Esto es la urgencia, es lo que a Pablo le urge, que la iglesia esté preparada para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero imagínense un creyente, hermano Andy, que no le interesa la venida del Señor, que está dormido, que dice: ¿para qué ahora? ¿Para qué servir al Señor? ¿Para qué privarme de todos los placeres de este mundo? Ese es el letargo espiritual. El hombre, hermano, el cristiano necesita despertar. Dice la palabra del Señor: la salvación está más cerca. Gloria a Dios. La salvación está más cerca. ¿Qué quiere decir eso, hermano Andy? Que va a llegar el momento cuando se cumplirá por completo la redención de nuestras almas. Va a llegar el momento en el cual nuestra vida será glorificada para estar con el Señor. Eso es lo que la iglesia debe de tener en mente. Eso es lo que la iglesia debe de estar, hermanos, siempre preocupada de que el Señor Jesucristo viene por una iglesia, dije, sin mancha y sin arruga. ¿Qué querrá decir entonces, hermano Andy? Todo lo que el apóstol Pablo da a conocer a los creyentes, a los hijos del Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor va a regresar y que debemos estar atentos y que debemos de preocuparnos y que eso nos debe de impulsar, que la venida del Señor Jesucristo sea un incentivo, sea una razón por la cual nosotros podamos vivir en santidad y podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo más glorioso, lo más que llena nuestra vida, estar un día con el Señor Jesucristo, hermano Caso. Ese es el incentivo, ese es lo que nos debe de motivar a nosotros, hermano Wendy, de vivir una vida en santidad, una vida que le agrade al Señor Jesucristo. Ahí en Tito capítulo 2, hermano, la escritura enseña acerca del cuidado espiritual que nosotros debemos de tener. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual? ¿Por qué entonces, hermano Luna, nos dice: despiértate tú que duermes? ¿Por qué dice la palabra del Señor, Alan, es hora de levantarte? ¿Por qué dirá eso, hermana Marta? ¿A qué se refiere? Es un mensaje espiritual, hermano, de acuerdo a nuestra conducta espiritual con el Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, versículo 11 y al versículo 13. Léalo conmigo también y podremos identificarnos con aquellos que pueden estar despiertos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se fija el incentivo? ¿Se fija, hermano, la urgencia? ¿Se fija la razón por la cual Pablo está hablando ahí a Tito ahora, expresando esas palabras, hermano Jaso? Que vivamos una vida en este siglo sobria y justa y piadosamente. Y pone el incentivo ahí diciendo, esperando la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermano Andy? Que estemos preparados para cuando el Señor Jesucristo venga. Para que cuando el Señor Jesucristo venga, hermano Jaso, no nos vaya a hallar dormidos. No nos vaya a hallar dormidos, sin esperanza, donde no nos interesó lo que nosotros estamos esperando. Yo estoy esperando a Cristo. La iglesia debe de estar esperando a Cristo porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice el apóstol en la otra parte del texto, esta declaración: la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Los términos que Pablo está usando son términos en los cuales nos abre a nosotros el entendimiento para darnos cuenta, hermano, que el tiempo del pecado, el tiempo de la incredulidad, el tiempo de la rebeldía del hombre está a punto de terminar. Fíjese lo que dice la Biblia: el tiempo o la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada, se acerca el día. ¿Qué quiere decir eso, hermano Jaso? El tiempo del pecado, el tiempo de la incredulidad, el tiempo de la rebeldía espiritual del hombre, acuérdese bien, está a punto de terminar. La noche está avanzada y se acerca el día. El día en el cual el Señor Jesucristo, hermano, marcará el tiempo de juicio, el tiempo de gloria y de justicia. Amén. El día se acerca. ¿Cuál es ese día que se acerca? El día en que el Señor Jesucristo va a marcar su juicio. Va a ser el día en el cual el Señor Jesucristo, hermano, va a marcar su justicia. Eso está a punto de comenzar. La noche está avanzada. El pecado, la rebeldía, la maldad, todo eso va a terminar, pero va a comenzar lo glorioso. Va a comenzar ahora, hermano, el juicio de Dios para los que creen en su nombre, el tiempo de la salvación, el tiempo completo de la redención. Ahorita somos redimidos por Cristo, pero tenemos que perseverar, hermano. Dice la Biblia, ahora que estamos en Cristo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahorita estamos nosotros en el camino de perseverar, de despertar. Ahora estamos en ese tiempo como iglesia de tomar la urgencia de Dios para que cuando venga el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estemos despiertos. Gloria a Dios, para recibirle, para bendecir su nombre, para estar con Él,
Vamos a estar despiertos. Esa es pues la urgencia que el Señor Jesucristo está dando al creyente. Levántate, es tiempo de despertar. Un ratito más. El reloj está marcando y usted dice un ratito más. Amén. La alarma la hace a un lado y dice un ratito más. Así es como el hombre toma su condición espiritualmente, hermano. El hombre necesita despertar porque el día del Señor Jesucristo se acerca. Amén. ¿Qué está pasando entonces en el mundo? Aquí el apóstol da una palabra que dice la noche. Y parece que la noche es interminable. Qué tremendo. Para aquellos que están dormidos, para aquellos que no se quieren despertar, para aquellos que están viviendo en una condición tremenda en este mundo. La noche es interminable. El dominio, hermano, de las tinieblas o el dominio de Satanás se está abriendo cada día más fuerte en este mundo. El mundo va de peor en peor. El mundo impío vive con más violencia. El mundo que va a ir tomando una condición terrible. El hombre no quiere saber de Dios. La gente no quiere saber de ese Dios glorioso al cual un día le van a dar cuentas. La gente vive engañada y va a seguir siendo engañada, hermano. Estamos en un caos, decíamos, espiritual, donde el hombre, hermano, es impulsado por todas las influencias del pecado, por toda la maldad que hay en el mundo, por haberse multiplicado la maldad. La maldad se multiplica, hermano. Pero también sobreabunda la gracia del Señor Jesús. Por eso el mensaje de urgencia es hoy. Levántate, está atento. Aunque veas que el pecado arrastra con la juventud, aunque veas que el pecado arrastra con los matrimonios, con las familias, con la nación, tú debes de despertar. La iglesia debe de despertar porque está esperando al Señor Jesucristo de una manera agradable a Él. Amén. Las tinieblas es un término para definir el pecado. Cuando Pablo aquí habla de la noche, lo relaciona con las tinieblas, y las tinieblas está relacionado con el pecado, con la maldad. Por eso decíamos ahí en 1 Corintios 15:34, velad, ¿verdad? Y apartaos ¿de qué? De todo pecado. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, hermano Andy. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, hermano Luna. El pecado está sobreabundando de una manera terrible, haciéndonos dormir a la iglesia en un sueño letargo, en un sueño en el cual no nos interesa nuestra vida espiritual. Paz de Cristo, ¿cuál debe de interesarnos? ¿Cuál debe de estar presente en nuestra vida? ¿Cuál debemos nosotros, hermano, estar atentos? La noche ha pasado, el día se acerca. ¿Está listo para ese día? ¿Está listo para cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Qué estamos mirando? ¿Qué está sucediendo, hermano? En todas las naciones, en todos los pueblos, en todo el mundo. Todo lo que está pasando no está siendo desapercibido por Dios.
Dios se da cuenta, hermano. Por eso advierte al pueblo de Dios que se despierte de ese sueño. Amén. Esa es la palabra de Dios. Nos quiere guardar a nosotros, quiere guardar nuestras almas. Aunque esta degeneración en el mundo está creciendo cada día más y más, Dios tiene a un pueblo que se guarda para Él, a un Dios que ha sido librado, un pueblo que ha sido librado de las tinieblas por Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿No dice así la Escritura que el Señor nos sacó de qué? De las tinieblas a su luz admirable. Dijimos que las tinieblas es un significado de qué? Del pecado. Entonces, cuando el Señor dice que el Señor nos sacó de las tinieblas, quiere decir que el Señor nos sacó ¿de dónde, hermano Andy? Del pecado. El fin de todas las cosas se acerca. Debemos estar alertas. Mire ahora lo que dice el apóstol Pedro, ahí en la primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Estamos hablando ahora de despiértate, levántate, vela. Está atento, escucha, oye, obedece la palabra del Señor, porque el fin de todas las cosas se acerca. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velar en oración. ¿No le suenan voces de alerta, de urgencia? ¿No le suena a usted que debemos nosotros cuidar con temor y temblor nuestra salvación? Santiago capítulo 5 versículo 8 también agrega diciendo: afirmar vuestros corazones, estar firmes, despiertos, levantaos. Es hora de levantarnos. ¿Qué entendería usted, hermano César, si alguien a usted le dijera esa palabra: afirmar vuestros corazones? Gloria a Dios. Afirmar vuestra vida, hermano. Estar nosotros firmes, parados, sin movernos, porque el día del Señor se acerca. Acuérdese, todo insectivo o todo lo que nos mueve a nosotros a guardarnos en Cristo Jesús es su regreso, su venida. Cuando complete el Señor su obra de redención en nosotros, es cuando nosotros estemos con Él para siempre. Amén. La hora nocturna pronto caerá. Y esa hora nocturna de la noche, de las tinieblas, va a caer, hermano, bajo la luz radiante del reino glorioso de Jesucristo. Eso es maravilloso, hermano Kiko. Eso es maravilloso, que todo lo que hay en el mundo de pecado, todo lo que influencia este mundo va a terminar. La noche va a pasar, el día se acerca. Esa oscuridad o esa hora nocturna va a caer, dije, bajo la luz radiante de nuestro Señor Jesucristo en el reino glorioso de su venida. ¿Quién vive? El versículo 12 de Romanos que estamos leyendo, el capítulo 13. Los creyentes debemos de estar preparados y vestidos de las armas de la luz.
Despiértate, tú que duermes, es hora, es tiempo de levantarnos, ya es hora, el día se acerca, la noche está avanzada, ya es hora de despertarnos. Grábese todas esas frases imperativas, esas frases que impulsen nuestra vida espiritual. Recuérdelas bien, hermano Andy, ya es hora. Ahora está más cerca nuestra salvación. La noche está avanzada y se acerca el día. Gloria a Dios. Dijimos que los cristianos debemos de estar preparados y vestidos de las armas de luz. Y dice el apóstol, desechando las obras ¿de qué? De las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso, hermana Leti? Las obras de las tinieblas. Dice desechando las obras de las tinieblas. Dijimos que las tinieblas significa el pecado. Entonces dice desechando el pecado, abandonando el pecado, renunciando al pecado. ¿Quién vive? Ese término de desechar, de abandonar, de renunciar, es un término que el apóstol Pablo está aplicando para que nos lleve a nosotros a un arrepentimiento. Al cristiano, imagínense un mensaje que está impulsando al creyente para que tenga un arrepentimiento que incluye a todos los pecados en los cuales el creyente está practicando. Paz de Cristo. ¿Sabía la diferencia del pecador que no conoce a Cristo y del que peca conociendo a Cristo? ¿Sabía esa grande diferencia, hermano Jason? La diferencia grande es que el que tiene a Cristo no practica el pecado, no lo ejerce, no vive una vida de pecado de la misma manera. Hay una conciencia que le dicta que es un hijo de Dios. Hay una relación con Cristo la cual lo detiene para que usted cometa pecado. Pero el apóstol Pablo está aquí incluyendo una lista, hermano, en la cual el creyente debe de ser liberado si está viviendo una vida en la cual se está practicando el pecado. El cristiano no puede vivir una vida en la cual practica el pecado. Si pecamos, claro que sí. Si hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios, claro que sí. Pero no vivimos nosotros una vida voluntaria para pecar, para continuar pecando, para hacer lo malo ante los ojos de Dios. No vivimos de esa manera, pero estamos dormidos viviendo una vida, dije, hermano, sin interés de que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué le suena entonces esto? ¿Desechar? ¿Qué quiere decir desechar? Abandonar. ¿Qué le suena abandonar? Renunciar. ¿Renunciar a qué, hermano? A todas las cosas malas que rompen su relación con el Señor Jesucristo. Me gustaría que leyera conmigo Efesios capítulo 4 versículo 22. Acuerda, hermano, estamos viviendo tiempos en los cuales el hombre se viste por voluntad propia con la maldad del pecado. Fíjese bien, estamos viviendo tiempos peligrosos,
tiempos malos en los cuales el hombre pecador se viste con ropas de maldad, hace lo malo y no le interesa su vida espiritual. Si hay un caos espiritual en el mundo, el apóstol Pablo está tratando de evitar que ese caos espiritual, donde el hombre se viste de pecado y el hombre viene a la iglesia y pueda darse cuenta que está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Amén. Pablo mismo dice en la escritura: un poco de levadura leuda toda la masa. Como diciendo: hermano, esto no creo que sea malo. ¿Usted ha oído eso? Muchos cristianos: hermano, ¿para qué tanto? Veo que Dios es tan bueno. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si quiere estar despierto, es lo que Pablo le está diciendo: despiértate, tú que duermes. Mira la masa. Está creciendo toda, poquita levadura, hermano Andy. Con poquita levadura se contamina toda la masa. Se echa toda la masa, es fermentada. Por eso nosotros debemos de tomar la actitud espiritual y debemos de despertar y debemos de hacer las cosas agradables delante del Señor. ¿Quién vive? Amén. Eso es bueno, es la reprensión. Porque cuando el Señor venga, entonces dice Malaquías, se echará de ver el que sirve a Dios y no le sirve, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es lo que Pablo está tratando de evitar, hermana Marta, de cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros estemos despiertos, nosotros estemos esperando esa esperanza bienaventurada y podamos estar con el Señor. ¿Quién vive? Muchos dicen puros sermones, ¿verdad que sí? Puros sermones. Pero este sermón es para nuestra vida espiritual, hermano Caso. No hay otro sermón que nos lleve a la salvación más que el que está en la palabra del Señor. Por lo cual debemos desechar, debemos nosotros quitar. Dijimos ahí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22. Mire lo que el apóstol Pablo sigue enseñando ahí a los hermanos de Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿No es un mensaje de la palabra del Señor? ¿No es la palabra del Señor que nos enseña que nos debemos despojar del viejo hombre que está viciado? ¿Qué es viciado? Lo mismo que practicar. Cuando estábamos en el mundo, estábamos viciados en el pecado, en la maldad. Ese es un vicio que usted no puede dejarlo de hacer, que no puede dejar de practicarlo. Y Pablo está enseñando, hermano, aquí la palabra del Señor, que nosotros nos debemos despojar de ese viejo hombre que está viciado. Dice: despierta, es hora de levantarte, ya no vivas así, dormido, preocúpate por tu salvación. Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Tenemos que agregar todo esto para que nosotros podamos estar despiertos, hermano, y podamos darnos cuenta que debemos estar despiertos para el día del Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 8 y 9. Y dice de esta manera otra palabra:
Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos en este mundo renovando nuestra vida espiritual. Necesitamos estar atentos, hermanos, a la palabra que el Señor Jesucristo nos está dando el día de hoy. Amén. Para que todo esto no nos vaya a desviar de nuestra fe y de nuestra salvación, urge levantarnos de ese sueño letargo. Búsquelo en el diccionario. Sueño letargo. ¿Qué es letargo? Búsquelo. Hasta que lo mueven. ¡Hey! Usted no. ¡Hey! Despierta. Se está quemando la casa. Nada. Es tremendo. El cristiano puede vivir una vida así, hermano. Pues despiértate tú que duermes. Abre tus ojos. Despiértate de ahí. El mundo, la iglesia está viviendo una situación así. Por eso Pablo está hablando, diciendo: es hora de levantarte. Ya amaneció. ¿Quién vive? Ya amaneció. Wake up, vámonos, levántate. Y es hora de levantarte. Es hora de pensar en tu salvación. Hebreos capítulo 12. Voy a leer estos versículos para que usted también vea, hermano, la importancia, la urgencia que hay de poder vivir una vida buena delante de los ojos del Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Los vamos a relacionar con otros textos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vuelve a agregar: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Miren nomás. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado nos asedia, el pecado nos sigue. ¿Qué quiere decir asediar? El pecado está ahí a la puerta cada día, hermano Andy. Pero nosotros tenemos que estar atentos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nomás está asediando o asediando nuestras vidas. Nos asedia, dice la palabra. Está así nomás viendo, mire, a ver cuándo podemos ser presa de ellos. Cuando el enemigo puede abrazarnos con sus garras y separarnos del Señor. El pecado nos asedia, hermano, está ahí, mire, siempre, hermano, ¿verdad? Cada día cuando salimos. Y si usted no está despierto, si usted no está listo, usted va a estar dormido, ni cuenta se va a dar. Dijo Isaías: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo, y al pecado bendición. Se puede confundir la mente del cristiano. Es lo que Pablo está advirtiendo, hermano. El pecado nos asedia. Y si no estamos listos, vamos a correr de una manera en la cual no vamos a estar despiertos para el día de la venida del Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Quién vive? ¿Está conmigo? Estamos en Cristo. Nos levantamos,
Nos despertamos, vivimos para Él, desechamos todo lo que nos estorba en nuestra vida espiritual. Viva para Cristo, ame a Cristo, hermano. Urge, porque el día del Señor, la noche ha pasado y el día se acerca. Eso va a ser real, va a ser verdadero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Usted puede mirar ahí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Qué tremendo engañarse uno a sí mismo, ¿verdad? Vea lo que está hablando el Señor ahí. Tenemos que despertar. El pecado nos acecha, nomás está ahí. Cabo vas a la iglesia, cabo no te ve el pastor, cabo no te ve el hermano, pero lo está viendo Dios, lo está viendo el Señor. Y si lo está viendo el Señor, oiga, es porque lo ama y quiere que usted esté despierto y diga: esto no está bien. Siempre va a haber una vocecita ahí, hermana Carla, así que le dice: esto no está bien. ¿Verdad que sí? ¿Está oído? Algo que le dice no, pero usted ni le hace caso. ¿Qué tiene? No le hace. Pero siempre hay algo ahí: no está bien. Y usted ahí va. Está tremenda la vida cuando nosotros estamos despiertos en Cristo Jesús, hermano. Nos revestimos. Oye, imagínense una persona que no quiere ser hipócrita. ¿Cómo se sentirá? Que no se engaña, que hace las cosas reales, genuinas, verdaderas. Amén. Que vive para Cristo, que teme a Dios, que vive una vida honesta, agradable, que no se está fijando si lo ven o no lo ven. Paz de Cristo, ¿verdad, hermano? Como había dos hermanos que fueron de camino, iban a ir a una conferencia por allá. Y dice que de repente en el camino uno de los hermanos le dice: hermano, bájate ahí a la tienda para tomar algo. Y de repente uno agarró una cerveza, hermano. Y el otro hermano le dice: hermano, eso no. Sí, está mucho calor, hermano, estas están suaves. Y le dice el hermano: no, hermano, esa no. Hermano, no te ve el pastor ni te ve nadie, te vas a refrescar. No, hermano, yo no. Y siguieron en camino, hermano. Y llegaron a otra tienda, otra vez el calor. Y llegó y agarró, ya no agarró un 6. Y le dijo: ándale, hermano, cabrón, ahí te ve. Y dice aquel: lo estaban acechando. Sí, cierto, está caloroso, ¿da? Y se aventó una también. Y después otra, hermano Jaso, fue un 12, pues eran 2. El pecado acecha, hermano. Y luego llegaron al lugar, al pueblito escondido, yo como canutillo así chiquito. Llegaron, miraron mucha gente y se metieron ahí. Dijeron: aquí es la iglesia donde vamos a venir a la conferencia. No, pero eso sí, muy arreglados, hermano, corbatita y todo, como hermanos ahí. El cuerpo, ¿verdad? Nos vestimos guapos para Cristo, pero ¿qué por dentro, hermano? Y se sentaron atrás, hermano, y miraban todo el movimiento. Y de repente empezaron a juntar la ofrenda y fueron se acercaron a ellos. Hasta eso sacaron de a 100. Los hermanos echaron de a 100. Y se le hizo tan raro al hombre que fue y le dijo al ministro que estaba ahí. Le dice: ¿sabe que están muy raros aquellos hermanos, la gente que está ahí atrás? ¿Por qué? Se me hace muy rara, dice. Dice: mira, andan bien vestidos y luego dieron de a 100 cada uno. Y los mira el ministro de acá atrás y los ve y le dice: esos no son de nosotros. Y luego le dice el monaguillo, le dice: pues no serán de nosotros, pero huelen como nosotros. Es tremendo, de verdad, estamos tremendos.
¿Verdad, hermano Andy? El pecado acecha, hermano. Si nos descuidamos, no estamos en las tinieblas. La noche ha pasado. Nos asedia, está aire sobre cada uno, hermano. Por eso tenemos que hacer las cosas. Hay tiempo. Es tiempo de levantarte. ¿Tiempo de qué? De arreglar las cosas. Es tiempo de hacer lo bueno. Es tiempo de empezarle a hacerle caso al Señor. Porque si Él viene, Alan, nos va a agarrar como aquellos que dicen: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Hay gente que conoce a Dios, que le habla a Dios. Hay gente que sí cree en el Señor, hermano Caso, y le habla al Señor, Señor. ¿Sabe quién es el Señor? Y el Señor les dice: hacedores de maldad, yo no los conozco. Cuando el Señor dijo aquí en su palabra que desechemos las cosas malas, ahora el Señor nos va a desechar. Él va a venir por su iglesia. Mire lo que dice ahí también en Santiago 1:21. ¿Quién vive? Santiago capítulo 1:21. Decía un hermano: si anda haciendo lo malo, ni diga que es cristiano. Paz de Cristo. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Si anda haciendo lo malo, ni diga que es cristiano. Pablo en 1 Corintios 15:34, que leíamos hace rato, dice: para vergüenza vuestra lo digo, porque hay unos que no conocen a Dios. ¿Y qué va a decir esa gente que no conoce a Dios? ¿A cuál iglesia vas, oye? Pues ahí a la 295 Anthony Road. Órale, está bien. Está suave ahí. Ahí viven como quieren, hacen lo que quieren y está suave. ¿Verdad que sí? Está tremendo. ¿A dónde vas, hermano Gaso? ¿A dónde vas? Pues ahí a la Canutillo. Gloria a Dios. Si damos buen testimonio, si no damos buen testimonio, amén. ¿Sabía que hay gente que dice: yo no quiero ir a la iglesia para andar jugando? ¿Sabía? Y a esa gente yo le digo: qué bueno que tienes ese sentir. Qué bueno. Porque hay gente que dice: yo no quiero ir a la iglesia para ser como el hermano tal. Mira, ese hermano dice que ese hermano se convirtió y hace eso y eso. Yo cuando me convierta voy a ser diferente. Le digo: gloria a Dios que seas así. Así es como quiere el Señor. Amén. Y no estamos hablando de los hipócritas, porque había un hermano también tremendo que le dijeron, hermano Andy, le dijeron: oye, vamos a la iglesia. Y luego, ¿sabe qué le contestó el mundano? No, en esa iglesia van puros hipócritas. Así le dijo. Y el hermano le dice: vamos, hombre, que uno más no se nota. No, sí se nota. En el Señor sí se nota, hermano. Paz de Cristo. ¿Verdad que está tremendo lo que Pablo está hablando? Despiértate, es hora de levantarte. No te engañes. Paz de Cristo. Esperamos que esta nos ayude a meditar, hermano, que el Señor Jesucristo viene. La noche ha pasado, el día se acerca. Cuando el Señor venga por nosotros, hermano, por una iglesia sin mancha, sin arruga, hermano. Gloria a Dios. Él no va a venir por aquellos arrugados ahí, vestido arrugado como que lo mordió un burro. No va a venir así el Señor. No, si trae ira, todo lo que dice, ira, odio, palabras deshonestas, todo eso son arrugas, son manchas. Eso es lo que se refiere. No crea que usted va a tener que tener un vestido preparado, limpio, blanco. No, se refiere a eso, a su vida. Paz de Cristo. Bueno, ya voy a terminar, no sé cómo me están viendo. Santiago 1:21, hermano Andy. ¿Ese dije? Otra vez, desechando. Por lo cual, desechando toda inmundicia. ¿Qué es inmundicia? Todas las cosas malas, todo lo que hay en el mundo malo. Desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ese es el mensaje, hermano. Desechando, déjame pongo mis lentes, toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, que no abunde la malicia en nosotros. ¿Somos buenos? También hay gente que se enoja, ¿da? También dice, no, ustedes nomás se creen santos. Hay gente que así nos regaña, no, ustedes dicen que son santos y que ustedes nomás son salvos. Paz de Cristo. Sí, la gente que no conoce a Dios así dice. Ustedes se dan golpes de pecho nomás y dicen que son los únicos salvos. Bueno, el Señor dice, por gracia sois salvos. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Pero urge que nosotros podamos vivir libres de toda abundancia de malicia. Gloria a Dios. Ahí vamos a terminar, hermano. Debemos de vestirnos, de protegernos con la arma de luz. Las armas de luz protegen a las puestas. El texto que leíamos, Romanos 13:11. Vestidos con las armas de luz. Esas armas de luz son las que protegen ¿a quién? A los que están vestidos de Cristo, hermano Jaso. Los que están vestidos de Cristo son los que son protegidos por el Señor Jesucristo. Amén. Vestidos con las armas de luz. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, hermano. Es tiempo de despertarnos. Estamos hablando así, hermano Jaso, porque en estos tiempos el mundo, la iglesia está viviendo una vida confundida, una vida separada de Dios, una vida donde está viendo la situación y aún así no está viviendo una vida para el Señor. En esta tarde háblese usted a sí mismo. Escudriñe las palabras del Señor que leímos, guárdela en su corazón, identifíquese, vístase con la armadura de luz, la armadura de Dios que es la palabra del Señor. Esa palabra de luz va a resplandecer en medio de las tinieblas. El Señor lo llamó con propósitos. Dice el apóstol Pablo que el Señor llamó a un pueblo santo, a un pueblo apartado del pecado, un pueblo al cual el Señor va a salvar. Bendice esta iglesia, a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir una vida, Señor, la cual sea a tu agrado, Dios. Perdónanos, Señor, por vivir una vida descuidada, una vida insensible a tu voz. Queremos arreglar cuentas contigo, Dios. Queremos servirte con todo nuestro corazón. Queremos darte lo mejor de nuestra vida. Que el pecado no abunde en nuestras vidas. Que podamos, Señor, salir de las tinieblas. Que podamos servirte con todo nuestro corazón. Que en esta tarde yo junto con mis hermanos podamos, Señor, hacer las cosas mejor. Dios no te está desechando, sino que Dios te está trayendo a Él. Dios quiere que tú te pongas a cuentas. Tú puedes, hermano. Tú puedes obedecer a Dios. Tú puedes seguir a Jesús si le eres sincero a Él. Tú puedes obedecer a Dios si de veras lo amas. Si de veras lo amas, hermano, tú puedes apartarte de esas cosas que tal vez te parecen a ti bien.
pero que en lo interior de tu corazón tú sabes que estás mal. Tú debes de venir a Dios y decirle: Señor, quita toda abundancia de inmundicia, quita toda esa abundancia de maldad que hay en mí. Límpiame, purifícame. Quita, Señor, todo lo horrendo de mi vida. Quita todo lo horrendo de mis pensamientos. Ya no quiero ser igual. Haz propósitos en mi vida. Renuévame. No estamos aquí nomás por estar, hermano. Por Jesús. No estamos aquí nomás Pon en mí tu corazón. por estar en una iglesia, Porque todo sino para que Dios nos limpie, nos purifique, nos santifique, para cuando Él venga, necesita ser cambiado. nosotros nos vayamos con Él, para que si morimos, Que todo lo nosotros que estemos hay listos para Él. dentro de mi corazón. Gloria a Dios. Necesita más de ti. Gracias. Porque todo lo que hay Tú le puedes decir eso a Dios. dentro de mí necesita ser cambiado. No importa lo que te digan, si cambiaste, que te digan: ya no quieres hacer esto. Todo lo que hay Tú pon una dentro de determinación mi corazón. y dile: yo sí soy un hijo de Dios y le voy a servir con todo mi corazón. Que ahora nuestro testimonio vaya delante de cada palabra que hablamos, hermano, de cada acto que hacemos. Que no tengamos de qué avergonzarnos, sino que podamos agradar a Dios. Gracias por impulsarnos, Dios, a un arrepentimiento. Gracias por impulsarnos a buscar tu perdón, a buscar tu misericordia, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Renuévanos, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. No importa que ya no tengas que ir con la comadre ni con el compadre, Porque hermano. todo lo que hay Huye de ahí, dentro sal. de mi corazón Sal de esos territorios. necesita más de ti. Deja que Dios te alumbre con su luz. Vístete con la luz de Cristo. No importa que no tengas que ir a frecuentar esos lugares. No importa que ya no tengas que hacer esas cosas. Es para agradar a Dios, para agradar al que dio su vida por nosotros. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo guarde. Adelante, iglesia del Señor. Somos el pueblo del Señor. Amén. Dios lo bendiga. Salude a su hermano, a su hermana ahí. Y pídale siempre al Señor un corazón nuevo.